chicos, o sea, chicos, lo recibieron. Eh, Solamente, no sé, el mío quedó, no sé, quedó en el aire, por eso. Pero nada, todo bien. Dale. Bueno, volvemos a la presentación. Bueno, lo que es el modelito del Excel, lo tenemos más o menos, lo cerramos. Sí, sí, profe. Eh, Sí, sí. Esto imagínenselo, digo, este esquemita que está acá, imagínenselo a nivel, digo eso, estadística nacional, todo el relevamiento de la economía de un país, y se hace una estimación del Producto Bruto Interno de ese país en determinado periodo del año. ¿Sí? Lo mismo que les dije en relación a los ingresos, se hace un relevamiento de todos los ingresos de los asalariados formales de la economía en un periodo del año y se analiza el ingreso total de la economía. Y después hay otro ejercicio que se hace que se llama encuesta de consumo de los hogares. Que lo que se hace ahí es se releva cuánto consume cada hogar. Entonces te preguntan por tu ingreso mensual, te preguntan qué porcentaje de ese ingreso está destinado a alquileres, qué porcentaje de ese ingreso está destinado a servicios, a educación, a consumo de alimentos, a consumo recreativo, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces de esa forma uno se puede hacer un relevamiento también del consumo que tiene el total de una economía. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es a tratar de verlo esto un poco más en términos teóricos para ir acercándonos un poco a las definiciones que ya veníamos trabajando. Entonces volvemos a esta idea de producto, de ingreso y de gasto. El producto es como el valor agregado de cada economía, eso lo vimos como descuento entre el valor bruto de la producción y las compras intermedias. El ingreso ya sabemos qué es, y el gasto en bienes y consumos, que define el gasto final de la totalidad de la economía. Este concepto de gasto lo vamos a ver como demanda agregada. ¿Sí? El concepto de demanda agregada es toda la demanda que tiene la economía sobre la producción. Todo lo que nosotros salimos a pedirle a la producción que nos dé. ¿No? En este caso está pensado desde el punto de vista del consumo, pero también puede ser desde el punto de vista de la inversión. Es la suma de la demanda de cada uno de nosotros. Eh, el consumo es el consumo privado agregado, gasto total en bienes y servicios de consumo finales por parte de todos los individuos del país, y por su parte, I es la inversión, que representa el gasto total de una economía en bienes de capital, es decir, bienes que sirven para producir otros bienes. ¿Sí? En nuestro planeta mini reducido tenemos estos elementos identificados acá, ¿no? El ingreso, el producto y el gasto. El gasto total que va a ser consumido es este que está acá, es el consumo de los hogares. En este modelo no hay inversión, ¿sí? Porque estos son consumos intermedios que están acá. No son inversiones, no es inversión en bienes de capital, sino son consumos intermedios que se consume, se procesa la harina y se saca un producto elaborado. Bueno, entonces esta identidad que habíamos construido la clase pasada ahora tiene como un poco más de sustento. La vemos más en números, la vemos más en concreto. Bueno, ¿qué es el consumo? Es esto. Todo ese consumo constituye la demanda total de esa economía. La misma idea es esta desde el punto de vista del producto, como lo tenemos acá, ¿no? Es el valor agregado de cada sector de la economía. Acá está la definición de Producto Bruto Interno, es la suma de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un cierto periodo de tiempo. Esta igualdad quiere decir que la suma de todos los bienes y servicios finales vendidos debe ser igual al gasto de dichos bienes y servicios. Olvidémonos un poquito de la parte de la ecuación de consumo e inversión y miremos la parte de Producto Bruto Interno. ¿Sí? ¿Cómo construíamos nosotros este Producto Bruto Interno? ¿Cuál era el ejercicio que hacíamos? Chicos, ¿cómo lo armamos al Producto Bruto Interno en el ejercicio anterior?
¿qué descontábamos? ¿Se acuerdan? Teníamos el valor bruto de la producción, al valor bruto de la producción, ¿sí? Le descontamos los consumos intermedios, las compras intermedias de cada una de las industrias. Entonces, si nosotros queremos saber el valor bruto de la producción, el valor bruto de la producción del ejercicio era 300, ¿sí? Lo que produce esa economía en ese momento es 300. Ese 300, en la equivalencia macroeconómica, en el modelo, es igual al consumo y a la inversión. ¿Sí? Y el ingreso total de la economía, que es lo que venimos definiendo desde que empezamos la clase de hoy, el ingreso total de la economía constituido por la remuneración a los factores de la producción, que son el trabajo y el capital, también va a tener una equivalencia en términos, en este modelo económico, en relación al consumo y al ahorro. El ahorro lo podemos dejar un rato de lado y podemos pensar esta equivalencia entre el ingreso y el consumo, que es lo que habíamos visto en el modelo anterior, que es este concepto de ley de Say, que es todo lo que se produce, ¿sí? Se consume. Todo el ingreso de los trabajadores de esa economía se destina a consumo. Entonces tenemos esta equivalencia entre ingreso igual a consumo. Nosotros sabemos que en una equivalencia un poco más avanzada, nosotros no consumimos absolutamente todo nuestro ingreso, sino que hay una parte de nuestro ingreso que lo destinamos a ahorro. Entonces, de esa forma se entiende esta ecuación macroeconómica. ¿Sí? Estas equivalencias son las que fuimos armando en el Excel. ¿Sí? Entonces tenemos de vuelta la equivalencia entre producto, ingreso y gasto, que fue lo que construimos en el Excel, y ahora la pregunta que está planteada acá es, bueno, a ver cómo investigo yo, cómo me hago de esa información, a dónde la voy a buscar, quién la tiene. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos conocer el producto de una economía, lo que está planteado acá es hay que conocer la producción y consumos intermedios de cada sector. ¿Sí? Es lo que les expliqué recién. Si queremos conocer el ingreso, tenemos que conocer la distribución correspondiente a cada uno de los factores que participaron en el proceso de producción en cada sector. Es lo que les dije recién. Vamos y le preguntamos a la CGT cuánto está cobrando cada uno de los trabajadores asalariados de cada una de las tres industrias. ¿Sí? Entonces podemos ver, bueno, por mes, por año, por trimestre, podemos hacer una investigación y averiguar eso. Y el tercer punto es, que tiene que ver con la demanda agregada, debemos conocer las adquisiciones realizadas por los compradores de los bienes finales. O sea, conocer el consumo, conocer la inversión, y también, bueno, acá está comentado el tema de la exportación, porque como les decía, puede ser que parte de ese consumo no sea realizado por argentinos, sino que sea realizado por gente de otros países. ¿Sí? Entonces, cuando queremos conocer el gasto, lo que yo les planteaba como alternativa es, bueno, che, miren que hay una encuesta, la encuesta de consumo de los hogares, que lo que releva es eso. ¿Sí? ¿Cuánto consumen los hogares? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Claudia, ok. Sofía, Evelyn. Sí, profe. Hola, buen día a todos. Perfecto. Sí, vamos. Bueno, seguimos. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es ir de vuelta sobre la identidad producto, ingreso y gasto, y vamos a ver qué pasa de manera sencilla cuando incorporamos el sector externo e incorporamos al Estado. ¿Sí? Lo vimos en la clase pasada, pero bueno, lo vamos a repasar ahora que hicimos el ejercicio. Bueno. ¿Qué pasa con el producto? Bueno, la idea acá es la que ya venimos diciendo, se descuentan por supuesto los consumos intermedios, y en realidad lo que hacemos al incluir al gobierno es incorporarlo como si fuera un factor o un elemento de la producción más. ¿Sí? Y lo que hacemos es identificar el valor agregado que suma el gobierno a través de la producción de algún tipo de bien. Y lo que podemos hacer cuando incluimos el sector externo es pensar que alguna de las compras intermedias, así como la industria 2 le compraba a la industria 1 valores agropecuarios extraídos, podemos pensar que parte de las compras intermedias se las hacemos a empresas
que están radicadas en otros países. Importamos esos bienes intermedios. ¿Sí? Por ejemplo, la producción automotriz en Argentina es una industria que importa parte de los componentes de los autos de otros países. No se producen acá los componentes. ¿Sí? Sin embargo, el valor agregado, el valor agregado es el que le da la industria del ensamble, todo lo que son las automotrices en Argentina, lo que hacen es ensamblar, ¿sí?, bienes que se produjeron en otro país y sumarle un valor agregado. ¿Sí? Así hasta llegar al vehículo final que es vendido para consumo, ¿no? El esquema. Lo que podríamos decir acá, bueno, che, ojo que la industria 2 no está en Argentina, está en otro país. Entonces, ese consumo intermedio es un consumo que se hace vía importación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y en el caso de la producción, si nosotros queremos verlo desde el punto de vista de la producción, la intervención del Estado, ¿qué es lo que podemos plantear? ¿Qué se les ocurre? Chicos, ¿qué produce el Estado, por ejemplo? Servicio puede ser, profe. Sí, algo más concreto, por ejemplo, que una empresa que la que venimos hablando desde el día 1. Vicentín. Bueno, a ver, ¿y qué podemos decir, por ejemplo, de eso? O bueno, YPF, si el gobierno intercede, puede llegar a generar un parámetro de precio ante otras empresas. Por ejemplo, YPF funciona como un estándar en el precio del combustible. Así puede pasar con las cerealeras y otras empresas. Perfecto, estamos bien. Entonces, lo que hacemos es pensamos que Vicentín pasa a formar parte del Estado, y así como la consideramos una industria que producía bienes finales, entiendo, una parte de su producción está destinada a bienes finales, lo que hacemos es reemplazamos a una industria privada por una industria estatal, que produce bienes finales, pero nada más que en manos del Estado, no en manos de privados. ¿Sí? Entonces lo sumamos a esta cadena eh, como una empresa, como una parte más del proceso productivo. Como dice Lucas, lo que tiene la novedad que incorpora el Estado es que la capacidad económica de las empresas estatales es importante. Entonces lo que puede hacer es orientar, por ejemplo, precios. ¿Sí? Y otra cosa que puede hacer el Estado cuando se pone desde el punto de vista de la producción y se pone a producir es generar empleo, ¿no? Entonces, si nosotros teníamos un esquema que era el que estábamos planteando, donde en nuestro pequeño universo económico todo lo producido por las empresas era consumido por el Estado, perdón, era consumido por los trabajadores de esas empresas, y todo el ingreso de los trabajadores de esas empresas era destinado al consumo, que son otra de las equivalencias. Nosotros, al inyectar la participación del Estado como un agente de producción, lo que hacemos es, por ejemplo, incentivar el consumo, o lo que hacemos, por ejemplo, es incentivar el ingreso. El Estado se incorpora como productor en la economía, contrata a trabajadores, les paga un sueldo por ese trabajo, esos trabajadores destinan ese sueldo a consumo, ese consumo aumenta las ventas de otro sector de la industria, ese sector de la industria contrata más trabajadores porque está produciendo más, esos trabajadores que contratan tienen más ingreso, consumen ese ingreso, digo, eso se llama, es un efecto positivo o redistributivo o de aceleración de la renta o del ingreso a partir de la intervención del Estado. ¿Sí? Ese es un modelo que lo deben haber visto en algún momento y está vinculado al pensamiento de un economista que se llama Keynes. ¿Sí? Que es la idea de que cuando la economía está frenada, cuando la economía está
con algún tipo de crisis económica, yo puedo sumar un actor a la producción que es el Estado. Y incorporar al Estado como un actor de la producción puede tener un efecto en cadena sobre el resto de los sectores de la economía. ¿Me siguen? ¿Escucharon hablar de eso? Sí, yo escuché en su momento como, digamos, activar la economía eh, de un círculo virtuoso. Exacto. Esto de que, bueno, cuanto más empleo genero, le doy como más recursos a la gente para que tenga un mejor consumo que genera demanda. Exacto. Ahí Evelyn me dice que lo vieron en la introducción a la economía, a Keynes, o algunas cuestiones de la Sí, demanda profe, agregada. yo también lo vi. Vos también. Bueno, ahora lo estamos viendo en términos, digo, lo que estamos haciendo es viéndolo en un ejemplo bien concreto, bien cerrado, que es este que está acá, que es decir, bueno, ahí ven el Excel, ¿no? Ojo que yo puedo meter al Estado en alguna de estas etapas, o en la etapa final, como planteaba Lucas recién, o en la etapa inicial, si pongo al Estado a YPF, por ejemplo, que es extractor de minerales y producción de energía, bueno, eléctrica, pero también de petróleo y nafta, y puedo generar algún tipo de inyección y aceleración en alguna de estas etapas de la economía. Digo, si esta industria 2 que le compraba 100 a la industria 1 en el Excel, ¿sí? Con la incorporación del Estado, Sí, deja de sí, sí. comprar 100 y empieza a comprar 200 o empieza a comprar 300, ¿sí? Porque quiere acelerar el proceso productivo y quiere inyectar más bienes en la economía, probablemente esta industria 1, para producir estos 200 que le está pidiendo la industria 2, tenga que pagar y subir y aumentar la remuneración de los trabajadores, porque necesita más trabajadores. ¿Entiendes? Si estos trabajadores destinan parte de su ingreso, o la totalidad de su ingreso, al consumo, como está planteado acá, la industria 3 necesariamente va a tener que producir más para garantizar esa demanda agregada que se generó por el incremento de los salarios de los trabajadores. Entonces, como va a necesitar producir más, va a tener que pedirle a la industria 2 que produzca más, porque los 200 que produce la industria 2 no le alcanzan para cubrir la demanda agregada de los trabajadores. La industria 2 va a producir más, entonces va a necesitar más de la industria 1. ¿Sí? Es bastante esquemático, pero digo, tiene efectos reales sobre la economía, la aparición de un actor nuevo. ¿Me siguieron? Sí, sí. Eso es el planteo de Keynes o los que están vinculados a la intervención del Estado en la economía. Eso es lo que se discute, la intervención del Estado en la economía tiene que ver con esto. Bueno, sigamos. Entonces, al incluir al gobierno en esta mención, solo implica la incorporación de la producción y el valor agregado de dicho sector. Dijimos que puede ser importante eso, que puede tener algún tipo de importancia. Al incluir al sector externo, se debe considerar las compras intermedias realizadas en el exterior. Perfecto, y bueno, acá está la fórmula, ¿no? Está la equivalencia, que es el valor agregado, es el valor bruto de la producción, pero los consumos intermedios del sector 1, el valor agregado del sector 2, es el valor bruto de la producción, menos los consumos intermedios del sector 2, y la sumatoria de todos los valores agregados de la economía es igual al valor bruto de la producción de todos los sectores de la economía, menos las compras intermedias de todos los sectores de la economía, eso nos da el Producto Bruto Interno. ¿Sí? Sumo los valores agregados de toda la economía y construyo un número que se denomina PBI. Seguimos entonces. Vamos a verlo, ahora hicimos el análisis y el recorrido desde el punto de vista del producto, ahora vamos a hablar un poquito desde el punto de vista del gasto. Esto está en el libro, lo pueden tomar de ahí, y tiene que ver con esto que es como demanda agregada. Bueno, ¿cómo se construye el concepto de demanda agregada? ¿Qué tiene adentro la demanda agregada? Entonces, lo que teníamos es el consumo de los hogares, ese es el más concreto,
Y lo que me gustaría que veamos es un poco es qué pasa de vuelta cuando a la demanda agregada le sumo la demanda agregada del gobierno. ¿Sí? De vuelta, volvemos al modelo que estábamos armando recién. Si el gobierno interviene en la economía a partir de incorporarse a la producción con algún tipo de empresa determinada, lo que puede hacer es aumentar la demanda de determinada cantidad de bienes. ¿Sí? Por ejemplo, en la compra de productos al sector agropecuario o en la compra de productos del sector textil, ¿no? Eh, Supongamos que el único proveedor de guardapolvos de la economía sea el Estado, ¿no? Los únicos guardapolvos válidos para usar en la escuela son los guardapolvos que vende el Estado. Supongamos que funcione así, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Estado al ponerse como productor de guardapolvos de la economía? Aumentar la demanda agregada, ¿sí? Aumentar la demanda agregada de tela, ¿sí? Entonces va a generar un aumento en la demanda de bienes intermedios de tela para producir esos guardapolvos. Y eso es un ejemplo súper sencillo. Pero cuando el Estado interviene en la economía, no solo interviene desde el punto de vista de la producción, como lo estábamos viendo recién, sino también puede intervenir desde el punto de vista de la demanda. Y sumar demanda para los otros sectores de la economía y acelerar ese proceso. Y bueno, después está, digo, desde el punto de vista, el concepto de esto que en el libro está denominado como formación bruta de capital, y el capital, por supuesto, tiene distintas alternativas, que las vamos a ir viendo. Acá está de vuelta el mismo esquema que habíamos visto antes, desde el punto de vista de la demanda agregada, como la sumatoria del consumo. Lo del consumo más o menos ya lo entendimos, y vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con inversión. Acá en el libro está denominada como formación bruta de capital fijo, y dice corresponde a las compras netas de los productores en bienes y servicios que no se incluyen dentro del consumo intermedio del periodo y que por lo tanto se incorporan en el activo de los mismos. Está constituida esencialmente por equipos y construcciones, incluyendo estas últimas las viviendas de los hogares. Entonces, en el modelo que nosotros hicimos, donde había compras intermedias, esas compras intermedias no son esto, ¿sí? O sea, no es la inversión, porque son consumidas en las etapas posteriores. Acá lo que estamos hablando es de la inversión que realiza una empresa, como hemos visto en la primera parte de contabilidad privada, para aumentar la capacidad de la empresa. Compra de maquinarias, construcciones, ampliación de los locales, compra de locales nuevos, compra de vehículos, etcétera, etcétera. Eso también va a generar una demanda agregada, va a generar un consumo, ¿sí? Porque esos bienes van a salir a comprarse al mercado y alguien los tiene que producir. Entonces, el conjunto de definiciones del concepto de demanda agregada, que está bien desarrollado ahí en la página 88, tiene que ver con las compras intermedias, tiene que ver con el consumo de los hogares y tiene que ver con el consumo del gobierno. Y además tiene que ver con la inversión, que es un concepto distinto, ¿sí? A lo que tiene que ver con lo que está acá arriba. Entonces, de esa forma tenemos este cuadrito donde tenemos toda la demanda agregada, todo lo que va a demandar la economía, va a demandar inversión, va a demandar consumo de los hogares, el gobierno va a tener su propia demanda, y además está incorporado el sector externo, ¿sí? Porque va a haber otros países que nos van a demandar a nosotros determinados productos. Eso también va a ser considerado parte de la demanda agregada. Después vamos a ver cómo juega un poco eso. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, Sí. profe. ¿Estamos bien? Ezequiel, Analía. Sí, bien.
Bueno, volvemos al cuadrito y tenemos que la demanda agregada, ya sabemos lo que es el consumo de los hogares, sabemos lo que es el consumo del gobierno, vamos a ver un poquito de lo que es la inversión. La inversión se puede dividir en como en dos grandes grupos. Uno tendría que ver con lo que tiene que ver con equipamientos, que bueno, más o menos sencillo. Y bueno, las construcciones, existen las construcciones públicas y existen las construcciones privadas. A ver, construcciones privadas, todo lo que produce el sector privado, digo, tanto la vivienda que nosotros nos construimos para nuestra casa, nuestra familia, como los locales, las industrias, los galpones que construye la industria privada. Y las construcciones públicas lo mismo. Ustedes saben que el Estado no solo tiene planes de vivienda, sino también realiza construcciones de infraestructura, ¿no? Todo lo que son rutas, sistema eléctrico, acueductos, agua, cloacas, eh, eh, plantas depuradoras de agua, plantas de acumulación de agua potable, eh, gran parte de la inversión que tiene que ver con el transporte público, como por ejemplo los trenes, aeropuertos, bla, 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 bla. Todo eso es parte de la demanda agregada, de lo que tiene que ver con inversión asociado al sector público. ¿Mm? El Estado también aporta, cuando el Estado sale a hacer obra pública, ¿sí? Cuando hablamos de que el Estado hace obra pública, la obra pública aporta a esta demanda agregada, ¿sí? Porque esas construcciones, esas rutas, esos hospitales, plantas depuradoras, cloacas, etcétera, generan trabajo, generan ingresos, etcétera, etcétera, y pueden generar que industrias que producen bienes intermedios para el Estado aumenten su producción y bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Entonces, un poco en lo Y que sí, es toda una cadena. es toda una cadena, exacto. Entonces, nosotros podemos pensar que el Estado, como planteábamos recién, en el ejemplo de Vicentino, en el ejemplo de YPF, puede jugar desde el punto de vista de la empresa, o sea, puede jugar como un actor empresarial de la economía, ¿sí? Y dinamizar la economía como si fuera una empresa, como lo es YPF. O en su momento el Estado tuvo a cargo los servicios públicos, la totalidad de los servicios públicos, y salió a competir, por ejemplo, en telecomunicaciones, ¿no? O salió a competir, o puede salir a competir en la provisión de energía o internet, pongamos, como una empresa, ¿no? Porque una empresa estatal de producción de internet sale a competir con Telecentro, Fiverr y nos ofrece un servicio de internet. Pero también el Estado puede favorecer e intervenir en el proceso que estamos analizando y que tiene que ver con esto desde el punto de vista del gasto, a partir de la inversión pública, ¿sí? Que es la inversión que hace el Estado en función de garantizar determinadas cuestiones. Escuelas, hospitales públicos. Ahí tengo una pregunta. Cintia. ¿Puede ser? Bueno. Hospitales, escuelas, comisarías, autopistas, toda la inversión pública que hace el Estado para garantizarnos a nosotros, educación pública, por ejemplo, o salud pública, o rutas para que nosotros circulemos, todo eso también genera demanda agregada. Entonces es otra forma también de producir un proceso, como decía, un círculo virtuoso, como decía Sofía, que vaya aportando al desarrollo de la economía. Entonces, cuando analicemos ese aspecto que está planteado desde el punto de vista del gasto y de la demanda total, tenemos que saber que también es importante aquello en lo que gasta el Estado. Si el Estado sale a hacer obra pública, eso tiene un efecto en la economía. Bueno, esta es una clasificación, y después, por supuesto, acá lo escribí mal, activos fijos inmateriales, esto también lo vimos en contabilidad privada, la parte de contabilidad privada tiene que ver un poco más con aquello que no es tan cuantificable, como puede ser, por ejemplo, todo lo que es la industria del software, y las telecomunicaciones, y demás. Por ejemplo, acá está planteado la exploración minera, ¿no? Por ejemplo, digo, todo el dinero que se invierte en investigación también es un activo. Todo lo que tiene que ver con investigación hoy en este momento, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con investigación vinculada a la salud es clave.
todos los investigadores que están tratando de encontrar reactivos para testeos de coronavirus, o todos los investigadores que están tratando de encontrar una vacuna, o están identificando determinados medicamentos que sirven para tratar la enfermedad, o bueno, todo lo que se está haciendo ahora en relación al plasma, por ejemplo, todas las campañas, todo eso tiene que ver con activos intangibles. Digo, gente que se dedicó a investigar, a producir y a tratar de entender cómo funciona este nuevo virus para hacer un aporte al tratamiento. Eso es intangible. Digo, las horas de investigación de un tipo en un laboratorio, rompiéndose la cabeza para tratar de ver cómo funciona un virus que es nuevo, es un activo intangible. Y todo lo que tiene que ver con producción química, por ejemplo, investigación de la química, de la física, después tiene una expresión en avances en la ciencia, en nuevas tecnologías, en tratamiento de minerales, etcétera, que pueden exportarse, que pueden generar valor. Y bueno, todo lo que tiene que ver con software, bueno, eso también. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, ahora se nos va a cortar. La idea ahora es, la última parte de hoy, es tratar de armar un poco estas equivalencias, estas fórmulas macroeconómicas, ¿sí? Que las vimos la vez pasada, y ahora le vamos a intentar dar una vuelta para poder entenderlas un poco más en detalle. Así que nada, supongo que serán un ratito más y lo terminamos, 3 filminas. Así que bueno, cortamos 5 minutos y seguimos. Cerramos. Bueno, Dale, profe. profe. Les prometo que Dale. Gracias.